Se nos pide que encontremos la suma de la serie dada. Lo haremos utilizando una de las series de potencia conocidas para una de las funciones a continuación. Observe cómo la serie dada tiene n factorial en el denominador, y también lo hace la serie de potencias para e a la x. Lo que significa que escribiremos la serie dada en la forma de la serie de potencia para e en la x. Mirando el numerador de la serie de potencias para e a la x, tenemos x elevado a la potencia de n, y para la serie dada ignoraremos una negativa elevada a la potencia de n por un momento y se centran en 9 elevado a la potencia de n-2. Queremos escribir 9 elevado a la potencia de n-2 en forma de x elevado a la potencia de n. Para hacer esto, usaremos la regla del exponente. 1 elevado a la potencia de m veces 1 elevado a la potencia de n es igual a 1 elevado a la potencia de m más n. Usando esta regla exponente, podemos escribir 9 elevado a la potencia de n-2 como 9 elevado a la potencia de n veces 9 elevado a la potencia de 2 negativos, que será nuestro primer paso. La serie dada es igual a la suma de n igual 0 a infinito de 1 negativo elevado a la potencia de n, y luego multiplicado por 9 elevado a la potencia de n, multiplicado por 9 a la potencia de 2 negativos, todo sobre n factorial. Nuevamente, observe cómo este producto nos da 9 elevados a la potencia de n-2. A partir de aquí, 9 elevado al poder de 2 negativos no se ve afectado por n, lo que significa que podemos factorizar esto y escribir esto como 9 elevado a la potencia de negativo 2 veces la suma de n es igual a 0 al infinito de 1 negativo elevado a la potencia de n multiplicado por 9 elevado a la potencia de n. Todo sobre n factorial. Y ahora observe cómo la potencia en 1 negativo, y la potencia en 9 son ambas n, lo que significa que ahora podemos combinarlas multiplicando las dos bases. Negativo elevado al poder de n, multiplicado por 9 elevado a la potencia de n es igual a 9 negativo elevado a la potencia de n, lo que nos da 9 elevado a la potencia negativa 2 veces la suma de n es igual a 0 hasta el infinito de 9 negativo elevado a la potencia de n en todo factorial n. Y ahora si comparamos esta serie con la serie de potencia para e con la x, coincide perfectamente, donde x es igual a 9 negativo. Lo que significa que esta serie es igual a e elevada a la potencia de 9 negativos, y por lo tanto este producto nos da la suma de las series dadas, que es 9 elevado al poder de negativo 2 veces e elevado al poder de 9 negativo. Reescribamos esto usando exponentes positivos. Esto es igual a 1 sobre 9 al cuadrado e al noveno. O si queremos, 1 sobre 81 e hasta el noveno. Pero también demos una aproximación decimal para este valor. Para hacer esto usaremos una calculadora. Ingresamos 1 dividido por, paréntesis abierto, 81, segundo registro natural que aparece elevado a la potencia de 9, flecha derecha. Cierre paréntesis e ingresamos. Observe cómo esto nos está dando notación científica. Redondeemos esto a 1.5236. Multiplicado por 10 por el poder del negativo 6. Si bien esta es una aproximación decimal, siempre es mejor dar el valor exacto siempre que sea posible. Espero que hayas encontrado esto útil.